Buenas noches, amigos. Aquí estamos en un gran tema de actualidad, con la presencia de un experto en asuntos ganaderos en general, de asuntos que tienen que ver con nuestra producción, nuestro fomento de este gran sector. Estamos con el presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, nuestro amigo el doctor Sigfredo Frías. Sigfredo, buenas noches. Bueno. Aquí en este tema de actualidad. Ya hace unos días estuviste en la entrevista central con nuestro amigo Giovanni Arias, con un gran programa que hicieron, muy documentado, Gracias. sobre este tema de la fiebre porcina africana. Pienso que el Colegio Médico, representado por ti, está haciendo un trabajo muy bueno en lo que es orientar primero al gobierno, técnicamente, a nuestros productores y al país. Yo me pregunto, Sigfredo, porque yo viví lo que pasó en el 78 al 80, esa gran matanza de cerdo, porque yo me gradué ahí mismo y ahí mismo me nombraron. Y yo veía en Elías Piña, donde yo comencé a trabajar, esos patanas pasando, lleno de cerdo sacrificado, que eso daba pena. Entonces, mi primera pregunta es, ¿debía el gobierno hacer algún plan social para los sectores más empobrecidos de los barrios de las grandes ciudades, de la frontera, de algunas provincias que no son fronteras como Monteplata y Atomayor, que están dentro de lo que son las provincias más pobres también? Hacer un gran plan social para en el sacrificio de los cerdos que se va a hacer. Por ejemplo, en Sánchez Ramírez se sacrifican el cerdo que está enfermo y el cerdo que está sano, porque ahí está el foco. Entonces, ese cerdo sano, debía el gobierno hacer un plan social para llevarlo rápidamente a los sectores más pobres. Bueno, gracias por invitarme, Adriano. Para mí es una honra estar contigo. Un viejo luchador, gremial y una persona que ha estado preocupada todo el tiempo por el sector agropecuario. Gracias. En cualquier ámbito político que se encuentre. Así mismo es. Defiende siempre tenemos el sector adelante. Sí, sí. Así mismo es. Eso me consta. Sí. Mira, la producción de cerdo, como toda la producción nacional, tiene que estar dirigida y regida por sistemas sanitarios correctos. En el caso de la fiebre porcina africana, que es una enfermedad exclusiva de los cerdos, no tiene nada que ver con el tema de los humanos. Ahora, ¿por qué, en el foco de la pregunta, por qué no se hacen programas para alimentar a las personas? Por el tema de la difusión, la posibilidad de que se siga difundiendo a lugares donde no hay positividad. O sea, fíjate que esta enfermedad, que tiene una altísima morbilidad, como siempre hemos dicho, con una alta mortalidad, es posible que el cerdo no tenga síntomas todavía, pero es posible que lo transmita, que esté ya el virus en una parte de su cuerpo, en los pelos, entre las pezuñas, y la pueda llevar a otros lugares. Ese es uno de los grandes problemas que eso se presenta, ese transporte. Recuérdate que en el 78 entró a nuestro país vía aeropuerto. Sí, fue vía aeropuerto. Claro, o sea, en España, positivo a peste porcina africana, tiene seguro agrícola, agropecuario, habían granjas que estaban aseguradas, aunque no tuvieran positiva, pero estaban en la región acordonada. Sí. Con esos cerdos hicieron jamón, hicieron un producto normal, correcto, normal. Nadie se enfermó de peste porcina africana en España, ningún humano. Pero ¿qué ocurre? Que esos jamones y esos embutidos llegaban vía aérea, porque Iberia era la línea estatal española. Sí, sí. Y ellos, con el seguro agrícola, obviamente, suplían todas esas cosas. Como no teníamos un incinerador internacional, Sí. la basura era depositada en un vertedero a cielo abierto. Aquí. Aquí sí. Productores de cerdo, incluyendo militares, Sí, sí. cogían esas sobras,
y la llevaban a su A granja. su granja como alimento. Como alimento, exactamente. Y ahí le llevaban. Ahí llevaron el virus. Óyeme eso. Inclusive en San Juan estaban haciendo la presa, ¿tú te recuerdas? Sí. Unos españoles, Sí. obviamente que también consumieron eso y había una relación entre ellos y esos productos. Y en San Juan estalló, uno de los primeros focos fue en Y San Sabana Juan. Yegua se inauguró de emergencia, se terminó de llenar en el mismo 79. Claro. Eran los sitios donde yo trabajaba. Claro, entonces fíjate, para contestar a tu pregunta, el alto riesgo que eso tiene. O sea que no se toman esos cerdos sanos que están en lugares positivos. Primero porque pueden tener ya el virus, aunque no lo den. Aunque no sea, aunque sea y para sintomático. evitar entonces que, por ejemplo, si tú agarras un cerdo supuestamente sano de Sánchez Ramírez y lo llevas para que lo consuma una gente en alto mayor, puedes llevarlo ahí. Claro, para evitar eso. Pues para evitar eso. Pero desde el punto de vista de su consumo, Sí. aunque el cerdo esté enfermo, usted lo puede consumir. ¿Comprende? Y no le va a transmitir ninguna Entonces ese enfermedad. plan social puede hacerse ahí mismo, es decir, Correcto. Sánchez Ramírez y Montecristi se están sacrificando los cerdos. Entonces pudiera hacerse que los cerdos supuestamente, o los sanos, vamos a decir, Sí, lo sano. que se sacrifiquen y sean consumidos por el humano ahí. Repito, el cerdo sano que está en un lugar contaminado, que sea consumido por el humano y por tanto es dentro de un plan social, que el gobierno lo va a adquirir, lo está adquiriendo todo. Y si adquirió, por ejemplo, vamos a suponer 3.000 cerdos y hay 1.500 sanos, esos 1.500 sanos que lo adquiere el gobierno, se los puede dar a la franja más pobre de ese mismo lugar. Eso biológicamente se puede hacer, pero epidemiológicamente va a encontrar mucha contradicción. Sí, va a encontrar y la gente tiene contradicciones. temor siempre. Correcto, la gente tiene temor, etcétera. Mira, lo ideal y lo más honesto es el acordonamiento y exterminio de esos puntos. O sea, hay que hacer el sacrificio. Lo que se está haciendo ahora, yo le decía a un productor amigo, si yo voy yo mismo ahora mismo y visito allá a Sánchez Ramírez, una persona, un sitio, que piso en los lugares, y de ahí me voy a visitar otro Moca. Bueno, hay controles, esos controles son difíciles. Bueno, exactamente, eso Porque es no está prohibida que la gente salga y entre y la puede llevar. Eso es parte del sistema de seguridad, de bioseguridad. O sea, el virus se puede transmitir desde la goma de los camiones, ropa, zapatos, chancletas, botas. Se llaman fómites. Y un virus que puede durar un tiempo vivo grande. Totalmente, es muy resistente, muy resistente. Entonces, como te dije al principio, con una alta morbilidad, porque de una vez contamina y empieza a reproducirse y a contaminar a todo el mundo. Mira que no hay vacuna, un virus de más de 100 años. Claro, con varias cepas de diferentes ejecutorias, ¿no? Sí. Pero un virus del animal peor que el COVID que del humano. Claro, el COVID ya tenemos claro. No, claro. Muy peor. Claro. No se han logrado vacunas para la fiebre porcina africana. No. Hay vacunas que están en experimento, como hemos hablado. Están experimentando. Hay una española que está dando como buenos resultados. O sea, los chinos tienen una también, pero todavía no hay nada oficial aprobado para vacunar contra el cólera, contra la fiebre porcina africana. El cólera sí tiene. El cólera tiene. Sí, Fredo, tú explicaste muy bien cómo entró en el 78. Ahora, podemos ya tener algunas ideas de cómo entra y de dónde viene. Porque se habla de Montecristi y se habla de Sánchez Ramírez. Yo le decía al productor, uno de los líderes de productores de cerdo, yo tengo mi temor porque cómo salta. Cuando viene a ver no saltó nada y la tenemos en un lugar, Moca, un sitio sin darnos cuenta. ¿Cómo pudo haber entrado? Es una pregunta capicúa. Es difícil. Porque, sí, es difícil. Es difícil porque, difícil. Digo yo, habrá que descubrir eso. Sí, no, estamos de acuerdo. Se descubrió ya lo del 78, vino por vía aeropuerto. Estamos de acuerdo. Y sin pasar con síntomas por una franja tan productiva como la franja del Cibao. O sea, como la franja de Moca y La Vega y esa cosa. ¿Tú no crees que debía hacerse entonces algunos diagnósticos a profundidad del país entero, incluyendo a la parte de Moca? No, todo. Hay que sanear todo. Todos los pueblos, todo, donde quiera que haya un cerdo en República Dominicana, ahí tiene que ir un médico veterinario, cerdo de traspatio, donde sea,
Y, óigame, que en el programa sanitario debe ser georreferenciado para tenerlo ubicado al instante, permanentemente, esa cría, esa granja y ese productor pequeño grande, porque tú dirás, no, que fulano tiene 3 gallinas o tiene una marrana amarrada en el patio. La Royal Café llegó y se multiplicó con el tema de que un hijo le mandó a su papá en un sobre, mira, esa es la Royal, conócela. Lo mandó de un país a otro. Y ahí empezó la explosión, y ya usted sabe lo que eso ha significado para la producción agropecuaria del mundo entero y la economía. Sí, sí. Ha sido devastador. Digo yo, ustedes se tienen la idea de cuántos médicos veterinarios tiene el país. No, claro, nosotros somos colegiados casi 2.000 y algunos 3.000 y tantos más o menos, ya entre etapas, en sus diferentes estadios. Nosotros tenemos que, la carrera de medicina veterinaria como tal, no sufrió tanto como sufrió la agronomía. ¿Entiendes? Y las ciencias agronómicas. Sí, porque por los bajos sueldos, muchos agrónomos adquirieron otra profesión, otro oficio, otro trabajo, y llegó un momento dado que nadie estaba estudiando eso. Porque imagínate, hasta el 2015, qué sé yo, que subió a 35.000 el cerdo, los sueldos, quedó ahí. Entonces yo digo, el gobierno, digo, mi idea, el gobierno debe ahora llamar al colegio y tratar de integrar a todos los médicos veterinarios, los que estén en el gobierno y los que estén fuera del gobierno. Que todos somos amigos y colegas. E incluso, mi opinión es que el gobierno convenza con buenos sueldos a los que están trabajando en otra cosa para que se integre y por eso creo yo que su mayor vía es sentarse con ustedes, con el colegio, no solamente por el problema de la fiebre, es por el problema del sector que tenemos nosotros, tan importante y tan productivo, que Uruguay tiene sus principales exportaciones de Uruguay, son ganaderas. Totalmente. Es decir, el país está perdiendo una gran cantidad de creación de riqueza, de bienestar para nosotros, alimentación y de captación de divisas. ¿Qué condiciones? ¿Ustedes estarían dispuestos a un trabajo a fondo que el gobierno lo llame y se sienten para integrar, bien integrado, con sueldo, con tecnología, con otra cosa, abrir centros de investigación grandes, solamente del sector de ustedes? Porque hemos tenido, creo que el CEMPA, el IDIA hacen cositas. Te voy a dar... qué sé yo, el Laboratorio Central Veterinario, pero debíamos nosotros, es la idea mía, relanzar el sector ganadero al nivel que nosotros sí podemos. Ningún país en el mundo, desarrollado o no, desarrollado, para ponerlo de ejemplo a ellos como siempre, ha podido saltar sin desarrollar su agricultura. Sí. No, Japón está montado en piedra. Japón no tiene tierra. Promedio de 8 tareas tiene un campesino japonés. 8 tareas, media hectárea. Y produce. ¿Qué pasa con eso? Para que tú veas lo que, como bien tú lo dices, el impacto de la educación y la formación, la ciencia, hoy y hace mucho tiempo, Japón es uno de los países vanguardistas en la producción de arroz, por ejemplo. Hay variedades japónicas, las variedades japónicas son inmensas. Entonces, ¿por qué un país en piedra, con poca agua, ha desarrollado esos niveles de producción y de ciencia? Por la educación y la formación de los técnicos. Esa es la clave. Entonces, nosotros demandamos eso, o sea, nosotros necesitamos eso. Y dos, el tema de los salarios. Sí. ¿Qué ha generado eso? La migración a otro sector. En el caso de los médicos veterinarios, ¿dónde nos hemos ido? Se han ido a pequeñas especies, perro, gato, o sea, a clínicas, se han ido a las ventas, a salir a vender productos y a visitar cosas, pero el Estado no le ha garantizado un buen salario y sobre todo seguridad laboral con calidad. Entonces eso te va a vulnerar. Sí, porque yo digo que lo primero es que la Dirección General de Ganadería
que es la institución del Estado donde albergan entonces el trabajo de ustedes, para el director trasladar a una gente, buscar gasolina, tiene que ir donde el ministro. No tiene independencia, pero tampoco tiene los fondos. Entonces yo digo que, bueno, si no le damos los fondos dentro del presupuesto y lo ponemos al mismo nivel que el Banco Agrícola, con independencia, puede tener un consejo y lo preside el ministro, pero primero con independencia. Independencia de que es un sector dentro del sector agropecuario, pero con sus niveles de independencia como tiene el Banco Agrícola. Segundo, que tenga los fondos, no puede tener 200, 300 millones nada más de pesos en el año, como tú decías, fuera de cámara, que un día de educación es igual o mayor que los 365 días de ahí. No puede ser. Desde el punto de vista económico. Económico, en términos de fondos. Entonces, sí, eso es lo primero. La alimentación es primero que la educación y primero la salud, porque si tú estás mal alimentado, ya lo otro no puede hacerlo. Tú previenes enfermedades bien alimentado. Tú desarrollas todo lo que es una persona físico y psíquicamente y todo con una buena alimentación para que vaya a la educación. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos un país con muchas posibilidades de desarrollo al ganadero. Yo recuerdo, Silfredo, que nosotros en Elías Piña producíamos maní y en la Mata de Farfán un poco. sí. Cuando cambia la situación, la Mata de Farfán y Santiago Rodríguez comenzaron a entrar a ser ganaderos y hoy son grandes puntos productores de leche y de ganado. Las grandes compañías del país van a buscar la leche a esos sitios. Entonces, eso que se hizo ahí, ¿por qué no hacerlo en las otras provincias? Digo yo, entonces, sí. Y la otra cosa es también, un médico veterinario, igual que un profesional de cualquier nivel, tienen que tener esa garantía laboral. Primero, que tenga un sueldo digno, porque si usted no tiene un sueldo digno, va a buscar otra cosa. Hay que poner el sueldo para que él esté contento ahí. O sea, correcto. Contento es porque necesita mantener su familia. Correcto. Y mantenerse. Uno. Dos, hay que tener, y en el proyecto que yo presenté siendo senador, hay que darle los mismos niveles que educación. Cuando usted llegó a su tiempo, usted está pensionado. No podemos estar peleando a ver si el presidente de turno nos busca una pensión. Imagínate. Wow, qué dolor de cabeza. Yo tengo amigos que tienen 35 y 40 años en el sector y más, y no saben qué va a hacer porque no se pueden ir para su casa. Están viejitos ahí. Sin seguro. Sin seguro. Y sueldo bajo. Y la otra cosa, garantizar el seguro cuando se van. Entonces, nosotros necesitamos producir más riqueza. El país está tomando muchos préstamos y el gobierno que toma muchos préstamos se va embarcando, pero no tiene los recursos para desarrollar los planes que tiene el gobierno de turno. Hay que crear riqueza y tenemos sector agropecuario para eso. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿pudo haber entrado la fiebre porcina africana por haber poco controles en las fronteras, en los aeropuertos, en los puertos? Y yo digo que es razón también de que hay incertidumbre con los técnicos. Y donde tú tienes un técnico y lo cancelas y no tiene nadie, o donde tú no pones un técnico que debe poner, lo dejas solo. Pudo haber entrado por ese descuido y esa mala política hacia lo que es, en este caso, a los profesionales pecuarios. Totalmente. Veterinarios. Totalmente. Eso es una de las razones fundamentales de por qué la deficiencia. No hay combustible, no hay dieta, todo es mochado. Hay que hacer diligencia para conseguir una cosita, un transporte, un motor, ¿entiendes? Un simple motor. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Empieza en que si usted no puede ir a una finca, visitarla ordinariamente, las estadísticas que tú vas a recibir como Estado son malas. No hay estadística óptima. Y eso implica que te hace sensible a cualquier situación de emergencia, el no manejar estadística o de prevenirla. Entonces, por ejemplo, una cuenca lechera como Baní apenas tiene menos de 30 productores de leche ya. ¿Tú sabes quién diezmó la población de producción de leche en Baní? No era la capacidad que ellos tenían de producir,
Ellos tenían capacidad de producir en poca tierra, altamente eficiente. Baní, un ejemplo de la producción, pero las enfermedades como la tuberculosis y brucelosis le han diezmado los hatos. ¿Cómo así? Claro, ahí hay productores de vanguardia, Sí. por ejemplo, con actividades. ¿Ha quebrado mucho entonces? No, que han tenido que abandonar su tierra desde el punto de vista de su vaquería, su vaca, con genética, con buena alimentación, con alta producción comparada con los 5 litros que se producen aquí promedio. Abandonar su producción y ahí está esa tierra haciendo nada o ya sembrando otra cosa o haciendo cualquier Y otra quebrado cosa. porque casi todos los productores pueden invertir recursos, pero también tienen préstamos. Pero claro. Además, es muy bueno usted trabajar en función a préstamos, ¿verdad? Porque eso es dentro de la ley del capital, usted usar ese recurso. Correcto. ¿Entiendes? O sea, tú puedes decir, bueno, yo tengo 3 millones de pesos, déjamelo ahí en el banco como garantía, pero déjamelo ahí y hazme un préstamo de tanto para yo hacer un proyecto. Como es el caso que está dando ahora. El caso de que hay núcleo genético en cerdo que hay que proteger. Y todas esas granjas que están al lado, productores de patio, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Porque eso es como tú guardar la semilla para prevenir una desgracia. ¿Entiendes? Entonces, si esos centros genéticos de alta inversión, núcleos productivos de alta inversión, usted lo arriesga porque tenga 2 ciudadanos dominicanos con derecho a criar su cerdo, pero están en traspatio, están en posilga sucia, están alimentados con desechos de la comunidad. Hay que pensar en la posibilidad, en la mala posibilidad, que no queremos, de que haya que eliminar en un momento dado casi todos los cerdos. ¿Podría llegarse a eso? Sí, podría llegarse a eso. Ante esta situación inevitable, inevitable no, perdón, hay que pensar en eso. Es una alternativa, pero hay que dejarla de último. Sí. Porque tenemos, como después del se ha diagnóstico que se haga y el avance que puedan hacer eliminando. Claro, exacto. Entonces, y el efecto que tengan los cordones sanitarios. Sí. Si los cordones sanitarios son eficientes, obviamente que vamos a generar una mayor confianza, seguridad. Pero ya no podemos tener, es como lo mismo, el tema de los gallos, el tema de los pollos. Bueno, a veces tú llegas a una granja de alta producción, centro productivo, y te pone un tipo una traba con 2 gallos, o 2 o 3 gallos. Sí. Está poniendo en riesgo eso. Sí. Es industria, entonces eso es muy peligroso. Sumamente peligroso. Yo he escuchado que el apoyo que el gobierno ahora dijo que le va a dar económico en el sacrificio de los cerdos, debe hacerse eso con la tuberculosis y la brucelosis, porque es lo mismo una enfermedad también y han quebrado. Claro. Deben auxilio, tú dices, habla de Baní y otras provincias que... No, en muchísimas provincias. Hablé del caso. La brucelosis ha entrado y la tuberculosis y ha hecho que ha quebrado, lo digo yo. Sí, así mismo, ha quebrado la gente. Entonces, pero no es, lo importante no es que quiebre, no que no quiebre. Estamos hablando de 2 enfermedades zoonóticas, Adriano. Sí. 2 enfermedades que te afectan a ti como dueño, a ti como ordeñador, a ti como matarife y a ti como consumidor. Sí. ¿Entiendes? A nosotros como veterinarios, todo. Es una enfermedad, son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Es más peligroso que el que... Totalmente. Entonces tú te imaginas que te empiecen a hacer una campaña con eso. Sí. Cosa que... Nadie va a venir a consumirte cualquier cosa. Si entra una enfermedad así, entonces ese es el rol nuestro. Ese es el rol nuestro. Tú tienes, por ejemplo, yo soy un devoto que en ganadería, ganadería tiene el departamento de fomento y producción. En ganadería yo lo quito eso. En la Dirección General de Ganadería yo lo cierro ese departamento. Ese subdepartamento, qué sé yo. Lo cierro. ¿Por qué? Porque la prioridad, Adriano, es la sanidad. La sanidad es que nos ha coartado la posibilidad de exportar carne de pollo, carne de cerdo, huevo,
Ahí, O sea, hay que dar prioridad. exactamente. Entonces, una vez tú tienes prioridad en la exportación, tú tienes prioridad, tú vas a generar ideas, técnicas, inversión para tú producir más. Sí. Por último, Cifredo, la China se considera que es el mayor productor de cerdo del mundo, que produce la mitad del cerdo del mundo. En China entró, en una franja de China, entró la fiebre porcina africana y ellos hicieron un sacrificio que se calcula que puede ser, a nivel del mundo, haber matado el 18% de los cerdos. Entonces China exporta, le vende a Estados Unidos cerdo, le vende China. Y Estados Unidos nos vende a nosotros buenos cerdos, tanto para insumos como o sea, hay que tener cuidado con lo que estamos adquiriendo en Estados Unidos. Claro. Después que hagamos eso, porque Estados Unidos, ya Puerto Rico cerró. Es decir, a nosotros, cuando llegan una enfermedad y llega esta, se cuidan los otros países y es correcto por parte de ellos. Ahora, tenemos que cuidarnos de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tiene brucelosis, tiene tuberculosis, ¿entiendes? Estados Unidos tiene otras enfermedades, PIR, tiene de todo que nosotros no tenemos, ¿entiendes? Pero ellos sí pueden traer y nosotros no podemos llevar. Pero lo mismo pasa con las islas del Caribe y los acuerdos del CARICOM. Sí. Nosotros no podemos exportar nuestra carne, nuestro cerdo, muchos temas de vegetales, porque a ellos no les interesa eso, les interesa comprarle o a Europa o a América, no a nosotros. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y teniendo enfermedades comunes. Inclusive, nosotros somos de los países más sanos en la producción agropecuaria, del Caribe y de América. Quiero que tú sepas que este era uno de los países únicos que no tenía ninguna enfermedad de las abejas. Ninguna enfermedad de las abejas, con alta calidad de mieles, por la foresta y esa cosa. Entonces eso nosotros tenemos que cuidarlo siempre. Nosotros tenemos que enseñar a los ganaderos y a los productores a generar producción de conservación con el tema del silvopastoreo. Silvopastoreo, ya nosotros no podemos cerrar, deforestar una finca, tumbarla como decimos normalmente. Vamos a hacer una tumba para sembrar pasto. Eso es obsoleto, eso no sirve, eso no funciona. Eso es antihumano, antiecológico. El concepto que se maneja hoy es el concepto del silvopastoreo, una posibilidad de vivir pasto, árboles, fauna. ¿Entiendes? O sea, tú metes... La combinación natural. Siendo nosotros el primer país en América que convivimos con el silvopastoreo desde las devastaciones de Osorio. O sea, aquí las vacas que se soltaron, aquí no se había sembrado ni una ramita de pasto, pero crecieron tanto que llegaron los bucaneros y filibusteros. Llegaron, sí. ¿Entiendes? Era por la cantidad de carne que producíamos. Sí. Salvaje. ¿Por qué eso? Eso no lo puede hacer en cualquier parte del mundo. No. Entonces eso era una convivencia con árboles. No, y los climas. Claro. Tú te vas, por ejemplo, al Canadá, tiene 8 meses de hielo. No. Y tú te vas a otros... O sea, ¿Cuántas pulgadas de altura te aguanta un pasto de ellos? Sí. En esos 2 o 3 meses, 5 o 6 pulgadas. Y nosotros aquí todo el tiempo con luz. Y de todo. Entonces hay que trabajar eso, hay que trabajar el tema del silvopastoreo, la conservación, la sanidad animal es fundamental, la sanidad vegetal también. O sea, a ese foco, a ese sector tenemos que darle toda la facilidad del mundo. Bueno, muchas gracias, Cifredo. No, gracias a ti. La conversación contigo es importante porque, aparte de ser gremialista del presidente del colegio, eres una persona estudiosa y conocedora del sector, que es muy importante. Sí. Yo he abogado que ya en esta altura de estos tiempos, los gobiernos deben resolver los problemas gremiales, resolver problemas de sueldo, de cancelaciones, de condiciones de trabajo, todo, para que nos concentremos entonces como profesionales al aporte técnico y científico que necesita el país. Entonces, en ese sentido, tú eres una persona conocedora, bien de tu tema, de tu área, que es muy importante. Porque muchos gremistas, muchos colegas, amigos míos, son buenos, pero no tienen esos estudios que hay que tener los dos. Gracias. De manera que muchas gracias por haber estado aquí en Actualidad de Desafío,
No, De no. manera que nosotros nos despedimos de él. Buenas noches.